Hola, ¿cómo están? Buenos. En este caso tengo que hablar acerca del acuerdo de confidencialidad para las pruebas pentesting. Algo que es muy importante para realizar esta documentación. Y en este caso tenemos lo que es un caso de estudio que podría ayudarnos para la elaboración del respectivo documento. Un ejemplo en este caso es la empresa Equifax, una de las más grandes agencias de calificación de riesgos de los Estados Unidos, que en septiembre del 2017 tuvo una brecha de seguridad, una de ciberseguridad que puso la información de más de millones de personas, como el 44% de la población de ese país, una vulnerabilidad en su documentación de su página Equifax. Entonces, después de esa brecha, la empresa requirió un análisis de vulnerabilidades. Al conocer el caso de varios de millones involucrados, hay que elaborar el respectivo documento como tal. Ya, para ese caso, ya que la empresa tuvo una brecha de seguridad e igual la empresa tuvo ya problemas después de eso para poder difundir la información, entonces una empresa dedicada a ofrecer ese servicio tendría que realizar un documento de acuerdo a esas necesidades. Vamos con un poco de esto, ¿no? Entonces ahí tenemos lo que son las partes del acuerdo, unas definiciones, un alcance de las pruebas, las obligaciones de confidencialidad, excepciones de la confidencialidad, limitaciones de las pruebas, protección de datos obtenidos, responsabilidad de las partes, las medidas de seguridad, una duración del acuerdo, la devolución de la información, las leyes que aplican en esos estados o lugares, y la firma en el documento para que quede habilitado y podamos tener nuestra prueba como tal. Entonces, para el acuerdo de confidencialidad, para estas pruebas de pentesting, se realizó las partes del acuerdo donde están involucrada la empresa y el proveedor de servicio, que seríamos nosotros en este caso. Tenemos lo que son las definiciones, que es la información de confidencialidad, y las pruebas de pentesting. Toda información, datos, documentos, informes y cualquier otro material relacionado que no sea de dominio público. También las evaluaciones de seguridad para identificar las vulnerabilidades de la empresa, que es lo que requería la Equifax. Ahora vamos con el alcance de las pruebas como tal. Y ahora el objetivo era identificar y evaluar las vulnerabilidades en los sistemas de la empresa. Ahora vamos con las áreas de prueba, que serían las redes, aplicaciones web, si las tuviera, sistemas y servidores, dispositivos móviles y la ingeniería social como tal. Entonces ahí vamos con un poco de las redes, una evaluación de redes internas y externas por donde podrían vulnerar, las aplicaciones web de las que tendrían oportunidades, en este caso si requieren vulnerabilidades, sistemas y servidores, pruebas de seguridad en tanto en los sistemas y los servidores como tal, en los dispositivos móviles de la empresa, para ver si no tienen aplicaciones de rastreo, aplicaciones de información o aplicaciones de audio o escucha o algo que afecte la integridad de la empresa. Una ingeniería social es la prueba de susceptibilidad a los ataques, en este caso hacia las personas. Un ejecutivo por ahí tuvo problemas en este aspecto, y para evitar cualquier detalle de la información como ingeniería social, es decir, las contraseñas de las personas, por lo general tienden a ser algo simples, por lo que se olvidan. Algunas solo ponen el número de cédula, otros tienden a poner la fecha de nacimiento, no, otros tienden a poner el nombre de sus mascotas. Entonces la ingeniería social se basa en hacer, se basaría en este caso hacer un análisis de ataque hacia esas personas y ver las vulnerabilidades sobre sus contraseñas y poder acceder a la información de la empresa. Ya. Ahora, una de las cosas que ya mencionamos en esto, ya vienen las áreas de prueba y la metodología que vamos a utilizar. Puede ser el OWASP, el PTS o algunas otras mencionadas anteriormente. La obligación de confidencialidad.
recibida de la empresa. El proveedor de servicios no divulgará, compartirá ni utilizará la información. Estos respaldos son muy importantes en la documentación que estamos elaborando para que así no tengamos alguna brecha o alguna demanda como tal, dado que el documento sería ya un respaldo tanto para la empresa como nosotros como proveedores de servicio. Hay excepciones y las excepciones que se colocaron fueron esta de que si hay dominio público en el momento de la divulgación, sea conocido por el proveedor de servicios antes de la divulgación de la empresa, divulgada por consentimiento previo o escrito de la empresa y sea requerido también por la ley o por una orden judicial. Entonces eso nos habilita de algunas excepciones que podrían ayudarnos en el caso de que ocurriera. Las limitaciones de las pruebas: tendríamos un alcance limitado, interrupciones del servicio, responsabilidad limitada, un acceso restringido. El alcance limitado nos diría que las áreas del sistema específicos en el alcance de las pruebas. No se puede realizar pruebas fuera de estas áreas sin el consentimiento previo de la empresa. Interrupciones del servicio, que podrían incurrir en las precauciones necesarias para evitar interrupciones en la empresa durante las pruebas. Sin embargo, la empresa reconoce que pueden ocurrir interrupciones imprevistas. El proveedor de servicios no es responsable de daños indirectos y directal o consecuente de pruebas que pueda surgir resultado de las pruebas del pentesting. Es decir, al momento de realizar las pruebas como tal, el propósito es evitar cualquier tipo de fallo, pero podrían ocurrir y eso nos ayudaría a delimitar en caso de que ocurrieran y protegernos de alguna posible demanda por ese tipo de infracciones. Un acceso restringido: solo tendremos acceso a la información necesaria donde se realizan las pruebas y no ingresar a otro lugar o información sin la previa autorización de la empresa. Entonces ahí tenemos nuestras limitaciones. Ahora, la protección de los datos: tendríamos que tener un almacenamiento seguro, transmisión segura, acceso restringido y destrucción de los datos después de haber realizado las pruebas. Todo eso nos permitiría tener esa seguridad de que, por ejemplo, como somos los proveedores de servicios, esta empresa Equifax, ¿quién nos asegura que la que realmente fue hackeada también pudo haber sido una de estas empresas que le hicieron el servicio como tal? Por lo tanto, la documentación nos ayudaría a evitar esos riesgos, en delimitar todo, informar, dar el respectivo respaldo de cómo se trató la información y en el momento también mostrar que la información fue destruida totalmente después de haber realizado las pruebas. Ahora, responsabilidades de ambas partes. Entonces la empresa proporciona toda la información, accesos necesarios para las pruebas, informar al proveedor de los servicios sobre cualquier restricción o área específica que no deban ser probadas, cooperar con el proveedor de servicios durante el proceso. Entonces nosotros también la responsabilidad sería el pentesting de acuerdo al alcance y la metodología acordada, es decir, si una vez hicimos WATS, iniciamos con OWASP, terminamos con OWASP, no se cambia. Entonces los datos obtenidos y la información como tal tienen que ser de confidencialidad. Informar a la empresa de cualquier vulnerabilidad o problema, obviamente eso ya en la metodología ya está identificada y todos los riesgos, vulnerabilidades y todo y cómo delimitarlos, evitarlos, y las recomendaciones deben ser escritas en la respectiva documentación ofrecida. Medidas de seguridad: como tal deberíamos tener cifrados de datos, autentificación multifactores, monitoreo continuo de la información y accesos no autorizados, auditoría de seguridad y capacitación de la seguridad al personal que esté realizando las prácticas en este caso. Duración del acuerdo como tal, ¿no? Imagínense una empresa grande como Equifax que maneja casi el 44% de las personas en Estados Unidos. Podría tomar meses, años realizar esa información, por eso se pone una fecha. Devolución de la información: al finalizar las pruebas como tal, se destruirá cualquier copia que tengamos en nuestro poder, igual para entregar las pruebas y todo eso. También hay una ley aplicable, que el acuerdo se regirá de acuerdo a las leyes estatales en donde se realizan las pruebas, para poder tener una restricción y jurisdicción en base a cualquier cosa. Entonces al final del documento tenemos ya la firma de ambas partes que acceden y aceptan
toda esta información. Caso contrario, si no aceptan, no se puede realizar las pruebas como tal, y la protección tanto de la empresa como nosotros como proveedores de servicios. Y eso sería todo lo que podría explicar del documento, el caso de uso que se utilizó. Agradeciendo su atención. Muchas gracias. Hasta luego.